Como os dije en uno de los vídeos anteriores, tenía pensado hacer un vídeo en profundidad sobre la Trinidad, pero me he dado cuenta que necesitaría unas 3 horas para tocar todos los puntos. Así que voy a hacer una serie de vídeos sobre la Trinidad, cada uno con un argumento principal. Antes de que los veas, te pediría que te salgas de tu posición predeterminada, sea que creas en la Trinidad o no, lo que sin duda va a contribuir a que no seas parcial en este análisis. Así podrás ver el tema de manera objetiva, y si resulta que no tenías razón, cambiar de postura no es algo malo. Aquí vamos en busca de la verdad. Al fin y al cabo, ¿qué estamos defendiendo? ¿Una doctrina religiosa o la verdad bíblica? Los 5 puntos que vamos a ver a lo largo de la serie son los siguientes. Es una doctrina misteriosa. El Espíritu Santo es Dios. Declaraciones bíblicas de 3 personas en uno. Declaraciones de cristianos sobre la divinidad de Jesús. Y declaraciones del propio Jesús de que es Dios. Empecemos por el primero, y aunque es un argumento más superficial, este vídeo servirá de introducción a la serie. Es una doctrina misteriosa. La mayoría de los trinitarios dicen que es normal no entenderla del todo, porque Dios es infinitamente superior a nosotros. Pero aunque tal afirmación es cierta, y es evidente que no vamos a poder entender todo sobre Dios, es absurdo pensar que Dios se molestaría en escribir en la Biblia, un mensaje para nosotros, cosas que no podamos entender. Un Dios que nos crea para que tengamos una relación de amor con Él, no nos crearía de manera que no pudiéramos entender algo tan básico como quién es Él. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es la Trinidad? La Iglesia Católica Romana dice: la Trinidad es el término con el que se designa la doctrina central de la religión cristiana. Así, en las palabras del credo de Anastasio, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay 3 dioses, sino un solo Dios. En esta Trinidad las personas son coeternas y coiguales. Todas igualmente son increadas y omnipotentes. Cita de la Enciclopedia Católica. Casi todas las demás iglesias de la cristiandad concuerdan con esta definición. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa griega también dice que la Trinidad es la doctrina fundamental del cristianismo, y asegura: son cristianos los que aceptan como Dios a Cristo. En el libro Nuestra Fe Ortodoxa Cristiana, la misma iglesia declara: Dios es trino y uno. El Padre es totalmente Dios, el Hijo es totalmente Dios, el Espíritu Santo es totalmente Dios. Así se dice que la Trinidad es un solo Dios en 3 personas. De cada una se asegura que no tiene principio y que ha existido desde la eternidad. De cada una se afirma que es todopoderosa y que ninguna es mayor ni menor que las demás. Pero para muchos creyentes sinceros esto ha resultado confuso, contrario al razonamiento lógico. ¿Cómo puede ser que el Padre sea Dios, que Jesús sea Dios y que el Espíritu Santo sea Dios, y sin embargo no haya 3 dioses sino un solo Dios? Entonces, ¿se puede explicar a plenitud la doctrina de la Trinidad? El propio Papa Juan Pablo II habla del misterio inescrutable de Dios la Trinidad. Esta confusión es extensa. La Enciclopedia Americana dice sobre la Trinidad que está más allá de lo que puede concebir la razón humana. Y la realidad es que muchos de los que aceptan la Trinidad la ven así. El Monseñor Eugene Clark dice: Dios es uno solo y Dios es 3. Puesto que en la creación no hay nada comparable a esto, no podemos entenderlo, sino solo aceptarlo. El cardenal John O'Connor declara: sabemos que es un misterio muy profundo, uno que jamás podríamos entender. Por eso el Diccionario de Conocimiento Religioso dice: los trinitarios no concuerdan entre sí sobre precisamente en qué consiste la doctrina, o más bien en precisamente cómo explicarla. El jesuita Joseph Bracken dice en su libro ¿Qué están diciendo de la Trinidad? Los sacerdotes que con mucho esfuerzo aprendieron la Trinidad durante sus años en el seminario mostraban natural vacilación en cuanto a presentarla a la gente desde el púlpito. ¿Por qué aburrir a la gente con algo que, al fin y al cabo, no podían entender bien? Dice también: la Trinidad es un asunto de creencia formal, pero tiene poco o ningún efecto en la vida y la adoración cotidianas de los cristianos. Y sin embargo, es la doctrina central de las iglesias. El teólogo católico Hans Küng dice en su libro El cristianismo y las religiones mundiales que la Trinidad está entre las razones de poco adelanto de las iglesias entre los pueblos no cristianos. Dice: tal como ha sucedido hasta ahora entre los judíos, ni siquiera musulmanes bien informados pueden captar la idea de la Trinidad. ¿Por qué quisiera nadie añadir algo a la noción de la unicidad y singularidad de Dios, cuando lo único que se lograría con eso es diluir y anular tal unicidad y singularidad? Pero, ¿qué origen pudiera tener una doctrina tan confusa? La Enciclopedia Católica dice: un dogma tan misterioso presupone una revelación divina. Los eruditos católicos Karl Rahner y Herbert Borglinger dicen en su diccionario teológico: en el sentido estricto, la Trinidad es un misterio que no podría saberse sin que hubiera una revelación, y hasta después de la revelación no puede quedar completamente inteligible. ¿Y bien, cuál es el resultado de todo esto? Pues que el afirmar que por ser un misterio tan confuso, la Trinidad tiene que haber venido de revelación divina, crea un gran problema. ¿Por qué? Porque la revelación divina misma no permite tal punto de vista acerca de Dios. 1 Corintios 14:33, en la versión moderna, dice: Dios no es Dios de confusión.
Por lo que dice este texto bíblico, ¿podría responsabilizarse a Dios por una doctrina sobre sí mismo que es tan confusa que ni hebraístas, helenistas y latinistas pueden explicar? Además, ¿tendrían que ser teólogos los que quisieran conocer al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo? Si fuera así, ¿por qué fueron tan pocos los líderes religiosos judíos educados que reconocieron a Jesús como el Mesías? Contrario a eso, sus discípulos fieles fueron campesinos humildes, pescadores, recaudadores de impuestos y amas de casa. Estas personas comunes estaban tan seguras de lo que Jesús enseñaba acerca de Dios que, a diferencia de los maestros actuales, podían enseñarlo a otros y hasta estaban dispuestos a morir por su creencia. En resumen, no tiene ningún sentido que Dios quiera que tengamos una relación de amor con Él, pero que no podamos entender algo tan básico como quién es Él. Vemos entonces el primer problema con la Trinidad. Este punto no nos indica si la Trinidad es correcta o no, pero sí nos deja una importante confusión sobre la propia persona de Dios. ¿Y qué se puede decir del Espíritu Santo? ¿Es una persona? ¿Forma parte de la Trinidad? Lo veremos en el siguiente vídeo. Os espero.